cómo rebatir un plano proyectante sobre uno de los planos de proyección. Bueno, partamos de un cono y un plano secante, como podría ser un vertical, que es proyectante, es decir, de la intersección de las generatrices del cono con el plano, obtendremos una curva si el cono es una superficie y si es sólido obtendremos una sección plana. Bueno, lo que vamos a hacer es primero determinar los puntos de intersección para trabajar con ellos y llevar, en este caso, el plano proyectante vertical a confundirse con uno de los planos de proyección. Bueno, trabajando, dado que el plano vertical lleva todas las proyecciones sobre su traza horizontal, nos permitirá obtener puntos sobre la directriz en proyección horizontal, luego en proyección vertical y así sucesivamente con las restantes generatrices. Entonces, podríamos decir que tenemos una curva. Primeramente tratemos al cono como si fuera una superficie. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es cómo llevar este plano vertical a confundirse con uno de los planos de proyección. Podríamos hacerlo rotando el plano vertical alrededor de la traza horizontal, de tal forma que el plano vertical beta pase a confundirse con el horizontal de proyección. Entonces, el rebatimiento o abatimiento habrá sido alrededor de un eje que queda determinada por la traza horizontal del plano beta. O bien podemos llevarlo a abatirse alrededor de la traza vertical del plano beta y a confundirse en su movimiento con el vertical de proyección. Bueno, vamos a trabajar como esta última alternativa que nos hemos planteado. Entonces, el plano a rebatir es beta, el plano sobre el cual rebatimos es el plano de proyección vertical. De la intersección sale el eje de rebatimiento, es decir, el eje alrededor del cual va a girar el plano hasta llegar a su posición rebatida. Para ello vamos a trabajar con cada uno de los distintos puntos que nos interesa obtener en posición rebatida. Entonces trabajemos con el punto B. El punto B se va a mover alrededor del eje en un plano de movimiento. El plano de movimiento tiene que ser perpendicular al eje. Así, para el punto B tenemos un plano horizontal llamado μ sub B. Allí es donde se va a mover el punto y que en las proyecciones nosotros pasaremos a tener una posición rebatida en proyección vertical y en proyección horizontal, pero veremos que solo una de ellas nos interesa, donde realizaremos las mediciones en verdadera magnitud. De la intersección del plano de movimiento de B con el eje, aparece un punto llamado O sub B, centro de giro. Es el punto alrededor del cual va a girar el punto B en el espacio. Y en proyección veremos los movimientos para una nueva posición del punto B. Ahora, el movimiento de los puntos alrededor del eje apoyándose en los centros de giro es a una distancia constante llamada radio de giro. Es decir,
la distancia que hay desde el centro de giro hasta el punto se llama radio de giro. En este caso, el radio de giro para B es una recta horizontal. Esto es porque pertenece al plano de movimiento que es horizontal. La recta horizontal presenta verdadera magnitud en proyección horizontal, dado que una recta horizontal es paralela al plano horizontal de proyección. Es decir, al radio lo podemos medir en verdadera magnitud en proyección horizontal en este caso. Bueno, ahora para determinar la posición de B, tenemos que asignar un sentido de giro de tal forma de poder construir puntos que tienen más alejamiento que el eje o menos alejamiento que el eje según el análisis que logremos hacer. Para eso, con una flecha perpendicular al eje indicamos hacia el lado donde van a quedar sobre los planos de movimiento los puntos que tienen mayor alejamiento que el eje, que en este caso son todos, porque el eje es una recta vertical que está en el plano vertical de proyección, se tiene alejamiento cero. Bien, con el valor que nosotros teníamos por tomar del radio, lo que hacemos es trasladar el valor. Entonces, en vertical, en proyección vertical, podemos observar el valor real o en verdadera magnitud del radio de B. Eso nos permitirá determinar el punto rebatido B. Y lo podremos hacer en sus dos proyecciones. Entonces, si queremos hablar del punto B rebatido en proyección vertical, podemos decir que se movió sobre la traza de mu sub B, que la podemos ver en proyección vertical. Y podríamos señalar de que el punto B, es decir, la proyección de B horizontal, se movió tal que quedó confundido ahora con la línea de tierra. Entonces imaginemos que el plano vertical se abate alrededor del eje E y ha posicionado a B en proyección vertical ya rebatido y a B en proyección horizontal ya rebatido. En este caso nos va a interesar las proyecciones verticales. Este mismo trabajo lo vamos a hacer con los restantes puntos. Con todos los puntos que nos interesan, poder trabajar las verdaderas magnitudes. En este caso, los puntos que determinan la curva o sección plana. Para el caso de A, acá ya mostramos cómo el plano de movimiento de A se confunde con el de B. También será un plano horizontal, lógicamente. El centro de giro están confundidos, pero ahora el radio de A tiene otro valor. Siguen siendo horizontales, rectas horizontales, por lo tanto las podremos medir en proyección horizontal. Y llegar luego a la posición rebatida. Proyección vertical, proyección horizontal, nos van a interesar las posiciones en proyección vertical. Bueno, así tendremos que trabajar con los restantes puntos, cada punto con su plano de movimiento, su centro de giro, su valor de radio, e ir determinando las posiciones rebatidas. Como en realidad nos interesan las posiciones en proyección vertical, suelen obtenerse solamente las que van a permitir trabajar y determinar verdaderas magnitudes. Entonces, cada punto en su plano de movimiento y con el valor de radio que corresponde. Así tenemos los puntos rebatidos
necesarios para trabajar y poder decir que el plano ahora está confundido con el plano vertical de proyección. Se ha producido el abatimiento a través del trabajo de punto a punto. Entonces, considerando al cono como una superficie, lo que obtenemos es la curva, que es notable la diferencia entre la proyección en su posición original del plano vertical beta y las dimensiones que se pueden apreciar cuando ya está confundido con el vertical de proyección y que podemos determinar verdaderas magnitudes. O bien hablaremos, si el cono es un cuerpo sólido, hablaremos de una sección plana. Si hubiésemos decidido rebatir el plano vertical a tal punto de confundirse con el horizontal de proyección, el giro se hubiese realizado sobre un eje intersección entre el horizontal de proyección y el vertical en cuestión, es decir, la misma traza horizontal del plano beta. Es decir, el eje estaría siendo una recta horizontal de altura o cota cero. ¿Cómo serían entonces los planos de movimiento? Los planos de movimiento perpendicular al eje, por ser esta una recta horizontal, deberían ser planos de movimiento verticales, siempre dispuestos normales al eje. En tal caso, los centros de giros y los puntos se verían confundidos en una recta vertical, que serían los radios. Entonces los radios en verdadera magnitud tendríamos que medirlos o tomarlos en proyección vertical por tratarse de rectas verticales y a partir de ahí volcarlo sobre los planos de movimiento.